En la cena familiar, mi hermano dijo, la renta ahora es de 160,000 pesos. Si no te gusta, lárgate. Mis padres se rieron de mí. Pero lo que hice a continuación los dejó sin palabras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Ximena, y tengo 30 años. Mi historia no comienza con un final feliz, sino con el sonido de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana en medio de un silencio sepulcral. El aire en La Tequila, uno de los restaurantes más caros de Tlaquepaque, era espeso y pesado, a pesar de los techos altos y la decoración artesanal que pretendía ser acogedora. Olía a lujo, a tequila reposado y a mentiras bien ensayadas. Mi familia estaba reunida para la cena anual, para celebrar la unión, como le gustaba decir a mi madre, Nuria. Para mí, siempre había sido un juicio anual. Sentí un nudo en el estómago desde que llegué. Mi hermano, Gael, 4 años mayor que yo y el eterno sol de nuestro universo familiar, se había asegurado de que la mesa estuviera en el centro del patio, a la vista de todos. Llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que mi primer coche y no había dejado de hablar de sus movimientos estratégicos en la bolsa de valores desde que nos sentamos. A su lado, mis padres, Lázaro y Nuria, lo miraban con una devoción que rayaba en lo religioso. Mis tíos, Candela y Bosco, junto con mi primo Elián, completaban el coro de admiradores, asintiendo a cada una de sus palabras. Y luego estaba yo, la nota discordante. La ingeniera de software que trabajaba con agricultores y computadoras, una combinación que mi familia consideraba tan exótica como inútil. Bueno, dijo Gael finalmente, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de lino. Se puso de pie, y con un gesto dramático, sacó un pequeño proyector portátil y lo apuntó a la pared blanca del restaurante. Murmullos de sorpresa recorrieron la mesa. A Gael siempre le gustó el espectáculo. He estado revisando los activos familiares, comenzó, su voz resonando con una autoridad autoproclamada. En la pared apareció una presentación de PowerPoint con gráficos y números. Y he llegado a la conclusión de que necesitamos optimizar nuestros recursos para maximizar el rendimiento. Hablaba como si estuviera en una junta directiva, no en una cena familiar. Usaba palabras como apalancamiento, flujo de efectivo y pasivo no rentable. Yo sabía a dónde iba todo esto. El pasivo no rentable era yo. La casa de la abuela Alma, continuó, pasando a una diapositiva con una foto de la casa donde yo vivía, el único lugar en el mundo donde alguna vez me sentí segura, es una propiedad de primer nivel. Su valor se ha triplicado. Pero actualmente, su rendimiento es decepcionante. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras se asentara. Así que, como el nuevo administrador de la propiedad, he decidido implementar una estructura de arrendamiento más acorde con el mercado actual. Hizo clic de nuevo. En la pantalla, en letras enormes y audaces, apareció una cifra, 160,000 pesos MXN. La renta ahora es de 160,000 pesos al mes, anunció, mirando directamente a través de la mesa hacia mí. Deslizó un contrato impreso y encuadernado sobre el mantel. El documento se detuvo justo frente a mi plato. El primer pago se debe realizar el próximo lunes. El silencio se rompió por una risita ahogada de mi tía Candela. Luego, mi padre Lázaro soltó una carcajada. Pronto, toda la mesa, excepto yo, se estaba riendo. No era una risa alegre. Era una risa cruel, burlona, la risa de los matones que disfrutan de su poder. Gael solo quiere ayudarte a madurar, Ximena, dijo mi madre, secándose una lágrima de risa. Necesitas un empujón para enfrentar el mundo real. Mi padre asintió, dándole una palmada en la espalda a Gael. Ese es el mundo real, hija. Nada es gratis. Gael sonreía, disfrutando de su momento de triunfo. Se cruzó de brazos, esperando mi reacción. Esperaba lágrimas,
súplicas, ira. Esperaba que me derrumbara. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, finalmente se solidificó. No sentí dolor. No sentí humillación. Por primera vez, al ver sus rostros retorcidos por la burla, sentí una extraña y fría calma. Recordé las palabras de mi abuela Alma, susurradas en su lecho de muerte: llegará un día, mi niña, en que tendrás que demostrarles que no eres una oveja, sino la dueña del rebaño. Levanté la vista de la cifra absurda en la pared y miré a mi hermano. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para borrar la suya. No entendieron mi sonrisa. Pensaron que era la sonrisa de la derrota, de la locura. No sabían que era la sonrisa de alguien que había estado esperando este momento durante 2 años. No sabían que la partida que creían estar ganando, yo ya la había ganado hacía mucho tiempo. Y esta cena, esta humillación pública, no era su victoria. Era mi invitación para mostrarles el marcador final. Mi sonrisa los desconcertó, pero solo por un instante. Rápidamente lo descartaron como la reacción de alguien que ha perdido el juicio. Pero para entender esa sonrisa, para comprender la calma glacial que se apoderó de mí en ese restaurante, hay que visitar mi museo personal del dolor. Un museo cuyas exposiciones no están hechas de piedra o bronce, sino de momentos, de palabras afiladas y de silencios ensordecedores. La primera pieza de la colección data de cuando tenía 15 años. Gael ya era una leyenda en la preparatoria, capitán del equipo de debate y con un futuro brillante en finanzas que mis padres recitaban como un mantra. Yo, por otro lado, pasaba mis tardes en un pequeño rincón de mi habitación, enseñándome a programar con libros de la biblioteca y tutoriales de Internet. Una de nuestras vecinas, la señora Carmen, era una artesana de Tlaquepaque que hacía unas vasijas de barro bruñido preciosas, pero no sabía cómo venderlas más allá de su pequeño puesto en el mercado. Durante 3 meses, trabajé en secreto. Construí una página web de comercio electrónico para ella, simple pero funcional, con fotos que le tomé a sus piezas y un sistema de pago seguro. La noche que la lancé, recibimos 2 pedidos de Estados Unidos. La señora Carmen lloró de la emoción. Corrí a la sala, con el corazón latiéndome en la garganta por el orgullo, para mostrarle a mi familia la página en mi laptop. Mi madre, Nuria, la miró por encima de sus lentes para leer. «Qué bonito, mi amor», dijo con esa condescendencia que reservaba para mis pasatiempos. «Pero deberías concentrarte en tus estudios como tu hermano. Esas cosas de las computadoras no tienen futuro. Una mujer necesita un trabajo estable, seguro». No vio el negocio, la habilidad, el espíritu emprendedor. Solo vio a su hija perdiendo el tiempo. La segunda exposición es de cuando cumplí 18 años. Gael había sido aceptado en el Tecnológico de Monterrey con una beca parcial, y mis padres organizaron una fiesta que parecía una boda. Invitaron a toda la familia, a sus amigos, a los vecinos. Había un cartel en el jardín que decía: «Felicidades, futuro líder». Esa misma semana, yo había ganado el 3er lugar en una Olimpiada Nacional de Programación. No era el primero, pero era un logro a nivel nacional. Esperé a que la fiesta se calmara un poco y le mostré la medalla y el diploma a mi padre. Él lo tomó, lo sintió extrañamente ligero en su mano y me lo devolvió. «Tu hermano nunca acepta un 3er lugar», dijo, sin una pizca de ironía. Luego añadió, mirándome con una genuina preocupación que me dolió más que cualquier insulto: «Una mujer no necesita ser tan competitiva. Asustas a los muchachos». Guardé la medalla en un cajón. Nunca más la volví a sacar. Pero la pieza central del museo, la que realmente define la dinámica de nuestra familia, no es un gran evento, sino un recuerdo pequeño y punzante. Teníamos un televisor inteligente nuevo. Gael, el genio de las finanzas, el futuro líder, pasó toda una tarde tratando de conectarlo a la red Wi-Fi, maldiciendo a la compañía de Internet y al televisor. Después de que se rindió frustrado, esperé a que saliera de la habitación, entré en la configuración de red, ajusté un par de parámetros del router y en menos de 5 minutos, el televisor estaba conectado. Cuando Gael volvió y vio Netflix en la pantalla, no me dio las gracias. Me miró con los ojos entrecerrados.
¿Qué le hiciste? Le expliqué calmadamente el problema con el protocolo de seguridad. Su rostro se ensombreció. No te hagas la sabelotodo, espetó. Estás presumiendo. Yo estoy ocupado con cosas más importantes que estas tonterías técnicas. Ese día entendí algo crucial. No se trataba de que no valoraran mis habilidades. Se trataba de que mis habilidades los amenazaban. Especialmente a Gael. Mi éxito no encajaba en su narrativa de mí como la hermana menor, rara y sin rumbo. Cada pequeño triunfo mío era una grieta en el pedestal que le habían construido. Y su respuesta, y la de mis padres, siempre fue la misma: minimizarlo, ridiculizarlo, o simplemente ignorarlo hasta que desapareciera. Así que aprendí a ser invisible. Aprendí a guardar mis logros para mí. Construí mi mundo en silencio, línea por línea de código, lejos de sus miradas críticas. Y mientras ellos celebraban al sol brillante que era Gael, no se dieron cuenta de la semilla que estaban regando en la sombra con su desprecio. Una semilla que, un día, crecería hasta bloquearles la luz. Si mi hogar era un museo de indiferencia, la casa de mi abuela Alma era mi santuario. Cada fin de semana, conducía los 40 minutos hasta su pequeña casa en un barrio tranquilo de Zapopan, y sentía como la tensión se disolvía de mis hombros en el momento en que cruzaba la puerta. La casa siempre olía a café de olla y canela, un aroma que para mí es sinónimo de seguridad y aceptación. La abuela Alma no se parecía en nada a mi madre. Era una mujer que se había quedado viuda joven y había sacado adelante a sus hijos vendiendo bienes raíces en una época en que pocas mujeres lo hacían. Tenía una mente tan afilada como su lengua y una capacidad increíble para ver más allá de la superficie. Nunca me preguntó por mis calificaciones. En lugar de eso, me preguntaba: ¿qué ha creado ese hermoso cerebro tuyo esta semana, Ximena? Le mostraba mis proyectos, mis torpes intentos de crear programas, y ella escuchaba con una atención genuina. Se sentaba a mi lado mientras yo le explicaba el código, asintiendo, haciendo preguntas inteligentes. Fue la primera persona que no trató mi pasión como un pasatiempo, sino como un talento. Recuerdo una tarde, estábamos sentadas en su patio trasero, rodeadas de macetas de geranios. Yo tendría unos 16 años. Tu familia te quiere, mi niña, me dijo, mirando a la distancia. Pero no te entienden. Le tienen miedo a lo que no comprenden. Y tú, con esa mente tuya que trabaja a la velocidad de la luz, los asustas. Tomó mis manos entre las suyas, que eran suaves y arrugadas. No dejes que su miedo se convierta en tu jaula, susurró con una intensidad que me hizo temblar. Ellos ven un mundo de reglas y caminos ya trazados. Tú ves un mundo de posibilidades que puedes construir tú misma. Eso es un regalo, no una maldición. La abuela Alma fue mi primera inversionista. No con dinero, al principio, sino con confianza. Me traía libros de negocios, biografías de mujeres emprendedoras y artículos sobre el auge de las startups tecnológicas en México. Me enseñó a leer un estado financiero, a entender el concepto de capital de riesgo y la importancia de la propiedad intelectual. El dinero no lo es todo, me decía a menudo mientras me servía una taza de chocolate caliente. Pero la libertad financiera, mi amor, es el arma más poderosa que una mujer puede tener en este mundo. Te da una voz cuando otros quieren que te quedes callada. Te da la opción de irte cuando otros quieren que te quedes. Ella me enseñó a ver mi habilidad no solo como una forma de crear cosas, sino como una forma de construir mi independencia. Fue ella quien me animó a registrar mi primer pequeño programa como mío, a pensar en mis proyectos como posibles negocios, a valorar mi trabajo. En la casa de mis padres, yo era la chica rara que jugaba con computadoras. En la casa de mi abuela, yo era una arquitecta del futuro. Esa distinción lo cambió todo. Ella no me dio las respuestas, pero me dio las herramientas y, lo que es más importante, me dio el permiso para buscar mis propias preguntas. Mientras mi familia se esforzaba por meterme en una caja que me quedaba pequeña, mi abuela me estaba entregando los planos para construir mi propio universo. Un universo donde mi inteligencia no era una amenaza, sino mi mayor activo. Un universo donde yo no tenía que pedir disculpas por ser quien era. Ese fue el verdadero legado que me dejó,
mucho antes de que me dejara cualquier cosa material. Me dio la armadura que necesitaría para la batalla que ella sabía que, inevitablemente, tendría que librar. La última vez que vi a mi abuela Alma con los ojos abiertos, el olor a canela y café había sido reemplazado por el olor antiséptico de los medicamentos. Estaba frágil, una sombra de la mujer vibrante que había sido, pero su mirada seguía teniendo el mismo fuego. Me llamó para que me acercara a su cama, y con una mano temblorosa, me señaló una carpeta de cuero marrón sobre su mesita de noche. «Ábrela, Ximena», dijo, su voz era un susurro ronco. Dentro, había una serie de documentos legales, densos y llenos de jerga que apenas entendía. Pero una página destacaba, el estado de cuenta de un fideicomiso. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la cifra impresa en la parte inferior, 5 millones de pesos. Miré a mi abuela, confundida, pensando que era un error. Ella negó con la cabeza lentamente. Lo he estado ahorrando e invirtiendo durante 40 años, mi niña. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Siempre supe que alguien en esta familia necesitaría un comienzo justo. Sus dedos, fríos como el papel, buscaron los míos. Este dinero no es para que arregle sus vidas, dijo, y yo supe exactamente a quiénes se refería. No es para pagar las deudas de tu padre ni para financiar el próximo capricho de tu hermano. Es para ti. Es tu oportunidad. La intensidad en su voz me hizo contener la respiración. Tu familia ya tomó sus decisiones. Han elegido su camino, han elegido a su campeón. Ahora, tú tienes que elegir el tuyo. Este dinero es para que construyas tu futuro, no para que sigas tratando de encajar en el de ellos. Es tu arma, Ximena. Úsala con sabiduría. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. No por el dinero, sino por la inmensidad de su fe en mí. La única persona en el mundo que me veía, que realmente me veía, me estaba entregando su legado. Prométemelo, insistió, su agarre se volvió sorprendentemente fuerte. Prométeme que no les dirás. Prométeme que lo usarás para ser libre. Te lo prometo, abuela, sollocé, apretando su mano. Te lo prometo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Esa es mi niña, susurró. Y luego cerró los ojos. Mi abuela Alma murió 2 días después. El funeral fue un desfile de hipocresía. Mi madre lloraba a gritos por la santa que había perdido. Mi padre hablaba solemnemente de su fortaleza. Gael, siempre el centro de atención, dio un discurso conmovedor sobre el legado familiar que ahora él tendría que llevar sobre sus hombros. Nadie mencionó su inteligencia, su visión para los negocios, su espíritu rebelde. La redujeron a la imagen de una dulce y abnegada matriarca. En medio de mi dolor, sentí una rabia fría. Se atrevían a hablar de su legado cuando no tenían ni idea de cuál era. Su verdadero legado no estaba en las fotos en la pared ni en las anécdotas azucaradas que contaban. Su verdadero legado estaba en esa carpeta de cuero, escondida en el fondo de mi armario. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi habitación, abrazando la carpeta. Lloré por la mujer que había perdido, la única aliada que había tenido. Pero a través de las lágrimas, las palabras de su promesa resonaban en mi cabeza. No era solo una herencia, era una orden, una misión. El dinero era la munición, pero la verdadera arma era la promesa que le había hecho. La promesa de ser libre, de construir mi propio camino, de dejar de buscar la aprobación de aquellos que nunca me la darían. En ese momento, sola en la oscuridad, me di cuenta de que mi abuela no me había dejado solo dinero. Me había dejado una salida. Y un mapa. Y la responsabilidad de seguirlo, sin importar el costo. La guerra aún no había comenzado, pero gracias a ella, yo ya estaba armada hasta los dientes. Después del funeral, un nuevo orden se estableció en la casa. Gael, envuelto en un aura de falsa solemnidad, convocó una reunión familiar. Anunció que, como el hombre de la casa, y con su experiencia financiera, él se haría cargo de gestionar la propiedad de la abuela para ayudarme. Mis padres aplaudieron la iniciativa, elogiando su madurez y responsabilidad.
Una semana después, me presentó el primer resultado de su gestión, un contrato de arrendamiento formal. Para que todo sea legal y transparente, dijo, deslizándolo sobre la mesa de la cocina. La renta será de 45,000 pesos al mes. Me quedé sin aire. 45,000 pesos, repetí, mi voz apenas un susurro. Gael, esta es la casa de la abuela. Yo vivo aquí desde que ella enfermó. Exactamente, respondió con una lógica torcida. Y mantener una casa como esta es caro. Impuestos, servicios, mantenimiento. Es una gran responsabilidad. Deberías estar agradecida de que me ocupe de todo. Una parte de mí, la parte que durante años había anhelado una pizca de normalidad familiar, trató de justificarlo. Quizás tiene razón, pensé. Quizás esta es su extraña manera de enseñarme sobre el mundo real. Estaba tan acostumbrada a su desdén que confundí la explotación con una lección de vida. Así que, con el corazón encogido, firmé. Sentí como si estuviera pagando por vivir dentro de mis propios recuerdos. El primer mes fue solo la renta. El segundo mes, apareció un cargo extra en mi estado de cuenta. Un correo electrónico de Gael lo explicaba. Cuota de jardinería y mantenimiento de áreas comunes, 2,000 pesos. El jardín era el mismo que la abuela y yo habíamos cuidado durante años. Al mes siguiente, fue una cuota de mejora de seguridad de 5,000 pesos. Nunca vi que se instalara ninguna cámara nueva o sistema de alarma. Cuando le pregunté, su respuesta fue un mensaje de texto condescendiente: son sistemas discretos, Ximena. No entenderías la tecnología. La humillación crecía con cada transferencia bancaria. Yo estaba trabajando como loca, aceptando todos los proyectos freelance que podía, a menudo programando hasta las 3 de la mañana, solo para poder pagarle a mi hermano por el privilegio de dormir en la habitación de mi infancia. El punto de quiebre llegó en invierno. Una de las tuberías del baño de visitas, una que nadie usaba, tuvo una pequeña fuga. Unas gotas caían lentamente sobre una cubeta. Llamé a un plomero de confianza, el mismo que mi abuela usaba, y me dio un presupuesto de 800 pesos para arreglarla. Le informé a Gael. No te preocupes, me respondió por texto. Yo me encargo. Tengo a mi gente. Una semana después, recibí una factura por correo electrónico. Asunto: reparación urgente de fontanería. El total era de 10,000 pesos. La factura era de una empresa de la que nunca había oído hablar. Esa noche, lo confronté. Estaba en la sala, viendo un partido de fútbol, con los pies sobre la mesa de centro de la abuela. Gael, esto es un robo, le dije, mostrándole la factura en mi teléfono. ¿10,000 pesos por una gotera? Ni siquiera me miró. El trabajo de calidad cuesta, hermanita, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. Mi gente es profesional. Además, es una deducción fiscal para el fideicomiso. Es una jugada inteligente. ¿Una jugada inteligente? Mi voz temblaba de ira. Es mi dinero. El dinero que gano trabajando día y noche. Finalmente, giró la cabeza. Su expresión era de un aburrimiento absoluto. Mira, Ximena. Si no te gusta cómo administro las cosas, la puerta es muy ancha. Hay miles de personas que pagarían el doble por vivir aquí. Agradece que te estoy haciendo un favor. Esa fue la última vez que traté de razonar con él. Esa noche, la esperanza ingenua de que él pudiera cambiar, de que mi familia pudiera verme, murió definitivamente. Me di cuenta de que no era su casero, o era su proyecto personal de humillación. Y yo, con mi silencio y mis pagos puntuales, lo estaba permitiendo. Subí a mi habitación, cerré la puerta y saqué la carpeta de cuero marrón del fondo de mi armario. Abrí los documentos del fideicomiso que me dejó la abuela. El dinero seguía ahí, intacto. Miré la cifra, y luego miré la factura de 10,000 pesos en mi teléfono. La ira que sentí no era caliente y explosiva. Era fría, pesada y afilada como el acero. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la memoria de mi abuela.
Él estaba profanando el único lugar seguro que yo había tenido, convirtiéndolo en su cajero automático personal. Y en ese momento, la promesa que le hice a mi abuela cambió de significado. Ya no era solo una promesa de ser libre. Se convirtió en una promesa de guerra. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Jimena. Nos conocimos en la universidad y ella estudiaba Derecho mientras yo estaba inmersa en la ingeniería de software. Jimena era todo lo que yo no era, extrovertida, confrontacional y con un sentido de la justicia tan afilado como sus tacones. Nos encontramos en un pequeño café cerca de su despacho. Le conté todo, el contrato, las cuotas inventadas, la factura de 10,000 pesos. Le mostré los mensajes de Gael. Esperaba que me dijera que lo demandara, que lo enfrentara. Pero Jimena era más inteligente que eso. Escuchó pacientemente, tomando notas en una servilleta. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café y me miró fijamente. Pelear con él es jugar su juego, Ximena. Un juego que no puedes ganar, porque él controla el tablero y tus padres son los árbitros. No vamos a jugar su juego. Vamos a comprar el maldito casino. La miré, sin entender. Él está construyendo una jaula para ti con las paredes de tu propia casa, continuó, su voz baja y conspiradora. Es hora de que tú construyas tu propio imperio. Esa tarde, en la mesa de ese café, nació Agrotech Soluciones. La idea era simple, pero poderosa. Jalisco es el corazón del tequila, una industria multimillonaria que, a nivel de los pequeños y medianos productores, todavía operaba con logística y gestión de inventarios del siglo pasado. Mi idea era crear una plataforma de software integral que les permitiera rastrear sus cultivos de agave, gestionar la producción, controlar el inventario y optimizar la distribución. Jimena se encargó de la parte legal. Usando una porción del dinero de mi abuela, registramos la empresa, creamos las cuentas bancarias y redactamos los contratos de confidencialidad. Yo me encerré a trabajar. Mi vida se convirtió en un ciclo de 18 horas diarias. De día, hacía mi trabajo freelance para pagar la extorsión de Gael. De noche, hasta el amanecer, construía mi sueño. Cada línea de código que escribía no era solo trabajo, o era un acto de rebelión. Cada algoritmo que desarrollaba era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Vivía a base de café, adrenalina y un deseo ardiente de venganza. Durante 6 meses, no le conté a nadie. Mi familia notó mis ojeras y mi pérdida de peso, pero lo atribuyeron al estrés de no tener un trabajo de verdad. El gran avance llegó de la manera más irónica posible. A través de un contacto universitario, conseguí una reunión con el director de una de las destilerías de tequila más respetadas y antiguas de la región, un hombre llamado señor Serrano. Preparé mi presentación durante semanas. Cuando llegué a su oficina en el pueblo de Tequila, estaba aterrorizada, pero decidida. Le mostré el prototipo de mi software. Le expliqué cómo podría ahorrarle millones en pérdidas y aumentar su eficiencia en un 30%. El señor Serrano me escuchó sin interrupción. Al final, se reclinó en su silla de cuero y me miró con curiosidad. Tu apellido es el mismo que el de Lázaro, un gerente de planta que trabajó aquí hace muchos años, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Es mi padre, admití, preparándome para lo peor. Él sonrió con nostalgia. Un buen hombre, Lázaro. Muy trabajador. Pero un poco rígido. No le gustaban las nuevas tecnologías. Se resistió a la informatización hasta el final. Hizo una pausa. Es curioso. Parece que la manzana sí cayó lejos del árbol. Me extendió la mano. Tienes un contrato, jovencita. 6 meses de prueba. Si tu sistema funciona como dices, te firmaré por 5 años en exclusiva. Salí de esa reunión sintiendo que flotaba. No solo había conseguido mi primer gran cliente, sino que el universo me había enviado una señal. El éxito que estaba construyendo no solo era mi victoria, también era la refutación de todo lo que mi padre representaba. Él había sido despedido de esa misma compañía por resistirse al futuro. Yo estaba siendo contratada para construirlo. Esa noche,
No programé. Me senté en el jardín de la abuela, el mismo por el que Gael me cobraba una cuota de mantenimiento, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. La guerra no había terminado, pero acababa de ganar mi primera gran batalla. El contrato con el señor Serrano fue el catalizador. Su destilería era tan respetada que, una vez que mi software demostró su valía, otros productores empezaron a llamar. En un año, Agrotech Soluciones pasó de ser un sueño en una servilleta a una empresa real y rentable con 5 empleados. Yo seguía viviendo en la casa de la abuela, pagando puntualmente la renta y las cuotas infladas de Gael, canalizando cada peso de mis ganancias de vuelta a la empresa. Mi familia no tenía ni idea. Para ellos, yo seguía siendo la chica de las computadoras, que apenas lograba subsistir. Fue entonces cuando Jimena puso en marcha la segunda fase de su plan. Es hora de comprar el casino, me dijo una mañana en su oficina. El plan era audaz y requería un sigilo absoluto. Jimena, a través de su red de contactos, creó una empresa fantasma, una sociedad anónima de capital variable. La llamó Inmobiliaria Alma, SADCB. Un homenaje a mi abuela, la arquitecta original de mi libertad. Legalmente, la empresa se dedicaba a la inversión y desarrollo inmobiliario. En realidad, su único propósito era comprar una propiedad específica. La casa de la abuela estaba técnicamente en un fideicomiso familiar, con mis padres como fideicomitentes y Gael como fideicomisario con poder de administración. Esto significaba que para venderla, se necesitaba la firma de los 3. Jimena preparó una oferta de compra impecable. Contrató a un tasador independiente que valoró la propiedad ligeramente por encima del precio de mercado para hacerla irresistible. La oferta, presentada en papel membretado de Inmobiliaria Alma, llegó a Gael a través de un prestigioso bufete de abogados de la Ciudad de México, para darle un aire de seriedad y distancia. La reacción de Gael fue exactamente la que habíamos previsto. La codicia superó cualquier otra emoción. Convocó otra reunión familiar, de emergencia, esta vez por videollamada. Su rostro brillaba de suficiencia. Buenas noticias, anunció. Gracias a mi excelente gestión, el valor de la propiedad se ha disparado. Y ahora, tengo una oferta increíble sobre la mesa. Una empresa de inversión de la capital quiere comprar la casa. Mi padre casi se atraganta con su café. ¿Vender la casa de mamá?, preguntó, con un atisbo de sentimentalismo. Papá, seamos realistas, respondió Gael, con su tono de experto. Es un activo estancado. Ximena apenas puede pagar la renta. Con el dinero de la venta, podemos invertir en algo con un rendimiento real. Acciones, bonos. Yo me encargaré de todo. Multiplicaré este dinero. La idea de más dinero bajo la gestión de su hijo prodigio fue suficiente para convencerlos. Mi madre aplaudió. Qué listo eres, mi amor. Siempre pensando en el futuro de la familia. Nunca se preguntaron quién estaba detrás de Inmobiliaria Alma. Nunca hicieron una búsqueda en Google. Estaban tan cegados por la arrogancia de Gael y la promesa de dinero fácil que firmaron los papeles preliminares que Jimena les envió sin leer la letra pequeña. El día del cierre de la venta, tuve que ausentarme de la firma final para no revelar mi identidad. Jimena manejó todo a través de representantes legales. Yo pasé esa tarde sentada en mi coche, a una cuadra de la notaría, con el corazón en un puño. A las 5 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Jimena. Felicidades, propietaria, dijo, con una risa triunfante. Oficialmente, eres dueña de la casa y de todo lo que hay en ella. Colgué el teléfono y las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron. No eran lágrimas de alegría, exactamente. Eran lágrimas de una profunda y dolorosa catarsis. Era el llanto por la niña que había sido ignorada, por la joven que había sido subestimada. Era el final de una era de impotencia. Esa noche, volví a la casa. Mi casa. Nada había cambiado físicamente, pero todo era diferente. Me paré en medio de la sala y miré a mi alrededor. Cada silla, cada cuadro,
Cada recuerdo me pertenecía de una manera que nunca antes lo había hecho. Y entonces, con una calma escalofriante, me senté en mi computadora y le transferí a Gael los 45,000 pesos de la renta de ese mes. La trampa estaba puesta. La dueña de la casa le estaba pagando renta a su inquilino involuntario. Y yo iba a seguir pagando, mes tras mes, acumulando pruebas, esperando pacientemente el momento perfecto para hacerle saber que el ratón no solo se había comido el queso, sino que ahora era el dueño de la fábrica. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Y así, nos encontramos de nuevo en el restaurante La Tequila, 2 años después de la venta secreta. 2 años en los que pagué puntualmente cada mes, soportando los correos electrónicos condescendientes de Gael y sus visitas de inspección, donde criticaba mi decoración o la forma en que mantenía su propiedad. 2 años en los que Agrotech Soluciones se había convertido en un referente en la industria, con contratos en todo el país. 2 años en los que mi familia siguió completamente ajena a mi realidad, convencidos de que yo seguía siendo su pequeño y patético proyecto de caridad. La presentación de PowerPoint de Gael llegó a su fin con la cifra de 160,000 pesos brillando en la pared como un insulto de neón. El contrato descansaba sobre la mesa entre nosotros, un monumento a su arrogancia. El eco de las risas de mi familia todavía flotaba en el aire. Todos me miraban, esperando el colapso. Mi madre tenía una expresión de falsa compasión, como si me estuviera haciendo un favor al presenciar mi inevitable humillación. Mi padre parecía divertido, como si viera una comedia. ¿Y Gael? Gael me miraba con un triunfo depredador. Lentamente, extendí la mano. No para tomar una pluma, sino para empujar el contrato de vuelta hacia él. Lo deslicé por el mantel de lino hasta que chocó suavemente con su copa de vino. No voy a firmar esto, dije. Mi voz no fue un grito ni un susurro. Fue una declaración. Serena, clara y tan afilada que cortó el murmullo de la mesa. El silencio que siguió fue denso, pesado. Las sonrisas se congelaron en los rostros de mi familia. La primera en reaccionar fue mi madre. ¿Qué quieres decir con que no vas a firmar?, preguntó, su tono pasando de la burla a la irritación en un segundo. Ximena, no seas infantil. Tu hermano está tratando de enseñarte una lección valiosa. He aprendido muchas lecciones estos últimos años, mamá, respondí, sin apartar la vista de Gael. Y la más importante es a reconocer un fraude cuando lo veo. Gael soltó una risa forzada, pero sus ojos parpadearon. Un fraude, repitió, tratando de convertirlo en una broma. Hermanita, estas son las reglas del mercado. Te ofrezco un techo sobre tu cabeza. Si no puedes pagarlo. El problema, Gael, lo interrumpí, y disfruté el destello de sorpresa en su rostro al ver que me atrevía a hacerlo, no es que no pueda pagarlo. El problema es que tú no tienes ningún derecho a cobrarlo. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, Ximena. Un poco de respeto por tu hermano. Él ha estado cuidando de ti, administrando esa casa para que no la dejes caer en la ruina. Administrando, repliqué, una risa genuina, pero sin alegría, escapándose de mis labios. ¿Tú llamas administrar a cobrarle renta a la dueña de la casa? Esa fue la frase que lo cambió todo. La palabra, dueña. Gael se quedó paralizado. Su rostro, antes sonrojado por el vino y el poder, comenzó a palidecer. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. Me puse de pie lentamente, sintiendo el poder fluir a través de mí por primera vez en mi vida en su presencia. Estoy hablando de que crees que estás jugando al ajedrez, Gael. Pero la realidad es que vendiste el tablero, el rey, la reina y todas las piezas hace exactamente 2 años y 3 meses. Lo miré directamente a los ojos, dejando caer la bomba final. Y yo te las compré. El silencio que cayó sobre la mesa ya no era denso, o era un vacío que absorbía todo el sonido. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos y el tintineo distante de los cubiertos de otras mesas,
Un mundo ajeno que seguía girando mientras el nuestro se detenía en seco. La cara de Gael pasó del blanco al verde. Abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, como un pez fuera del agua. Mi padre, Lázaro, me miraba con una mezcla de furia y confusión total. ¿Estás loca? ¿Qué tonterías estás diciendo? No es ninguna tontería, papá, dije, mi voz firme. Fue en ese preciso instante, como si estuviera perfectamente coreografiado, que la puerta principal del restaurante se abrió. Jimena entró primero. Llevaba un traje sastre de color gris acero que gritaba autoridad. Su paso era decidido, el sonido de sus tacones contra el suelo de terracota era como el martillo de un juez. Detrás de ella, caminaba un hombre mayor, de cabello canoso y con un maletín de cuero, cuya expresión seria e imparcial lo identificaba inmediatamente como alguien con una función oficial. Disculpen la interrupción, dijo Jimena en voz alta y clara, su tono profesional cortando la tensión. Buenas noches a todos. Soy Jimena Herrera, abogada. Y él es el licenciado Benítez, notario público. Se acercaron a nuestra mesa. Los otros comensales nos miraban con curiosidad. El gerente del restaurante se aproximaba con cautela, pero Jimena le hizo una seña tranquilizadora. No se preocupe, no tardaremos, le dijo, y luego se volvió hacia mi familia. Su mirada se posó en Gael. Gael, creo que esta conversación te concierne. Jimena colocó su maletín sobre una silla vacía y sacó una carpeta gruesa, idéntica a la que yo guardaba en mi armario. La abrió sobre la mesa con un movimiento preciso. Ya que estamos en una reunión sobre la propiedad ubicada en la calle de los Cerezos número 42, comenzó, su voz resonando en el patio, me pareció oportuno traer la documentación pertinente para aclarar cualquier malentendido. Sacó el primer documento. Era una copia certificada. La deslizó frente a Gael. Esta, dijo, señalando el papel, es el acta constitutiva de la Sociedad Inmobiliaria Alma, S.A.D.C.B. Luego sacó otro documento. Y esta es la escritura pública número 3482, registrada ante el Notario Público 14 de Guadalajara, que certifica la compraventa de dicha propiedad. El vendedor, el fideicomiso familiar representado por los señores Lázaro, Nuria y Gael. El comprador, Inmobiliaria Alma. La respiración de mi madre se convirtió en un jadeo audible. Mi padre se quitó las gafas como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mi primo Elián derramó su copa de vino tinto, y la mancha se extendió por el mantel blanco como la sangre. Jimena hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de ellos. Luego, sacó el último documento. Y finalmente, dijo, colocándolo encima de los otros con una delicadeza letal, este es el registro de accionistas de Inmobiliaria Alma. Como pueden ver, la sociedad tiene un único socio. Una única administradora. Una única dueña. Se inclinó hacia adelante, y con un dedo, tocó el nombre impreso en negrita en la parte inferior de la página. Y su nombre es Ximena. El mundo se detuvo. Gael miró el papel, luego a mí, y de nuevo al papel. El color había desaparecido por completo de su rostro. Parecía que había envejecido 10 años en 10 segundos. Mi tía Candela y mi tío Bosco se miraban el uno al otro, sus rostros una máscara de incredulidad. Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, sin aliento. Pero fue mi madre la que finalmente rompió el silencio. Mirándome con los ojos llenos de una traición que no entendía que ella misma había provocado, susurró una sola palabra que lo resumía todo. ¿Cómo? Jimena no me dio tiempo a responder. Se enderezó, asumiendo de nuevo su papel de abogada ejecutora. ¿Cómo? Es bastante simple, Nuria. Se llama diligencia debida. Algo que ustedes, al parecer, descuidaron por completo. Su tono era gélido, profesional, sin dejar lugar a la emoción. Abrió otra sección de la carpeta. Cuando Gael les presentó la oferta de Inmobiliaria Alma, continuó, mirando a mis padres, estaban tan emocionados por la brillante negociación de su hijo que firmaron sin hacer una sola pregunta.
Firmaron la venta de la casa de su propia madre a una entidad desconocida porque confiaban ciegamente en el genio financiero de la familia. Luego, su mirada se clavó de nuevo en Gael, quien parecía haberse encogido en su silla. «¿Y tú, Gael?», dijo Jimena, y ahora su voz tenía un filo de acero. «Estabas tan ocupado celebrando tu astucia, tan convencido de tu propia superioridad, que ni siquiera te molestaste en investigar a la empresa que te estaba entregando millones de pesos. Un movimiento bastante descuidado para un supuesto experto en finanzas, ¿no crees?». Jimena sacó un fajo de papeles más grueso. Eran extractos bancarios. Los dejó caer sobre la mesa. El sonido resonó como un disparo. «Y aquí está la parte más interesante», dijo, pasando las páginas. «Estos son los registros de las 24 transferencias de alquiler que Ximena te ha hecho puntualmente durante los últimos 2 años. Un total de 1.080.000 pesos, sin contar las cuotas especiales». Deslizó los extractos frente a Gael. «Legalmente, esto tiene un nombre. Se llama fraude. Has estado recaudando alquiler de forma ilegal por una propiedad que no te pertenece». El notario, que había permanecido en silencio hasta ahora, asintió gravemente. «Los documentos son todos válidos y están en perfecto orden. La señorita Ximena es, sin lugar a dudas, la única y legítima propietaria del inmueble». La palabra final había sido pronunciada. No había escapatoria. No había ambigüedad. Jimena miró a Gael. «Ximena tiene pruebas más que suficientes para presentar una demanda penal en tu contra. Podría exigirte la devolución de cada centavo, más intereses y daños. Podrías enfrentarte a consecuencias muy serias». El silencio se apoderó de nuevo de la mesa. La arrogancia de Gael se había evaporado, reemplazada por un pánico puro y primitivo. Me miró, y por primera vez en mi vida, no vi a mi hermano mayor, el dios de la familia. Vi a un hombre asustado. Fue entonces cuando hablé yo. «Pero no lo haré», dije en voz baja, pero todos me oyeron. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a Gael. «No quiero tu dinero. Nunca lo quise. Solo quiero una cosa». Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. «Quiero que saques tus cosas de mi casa. Tienes hasta el viernes». Nadie dijo una palabra más. La cena había terminado. Jimena y el notario hicieron una salida tan profesional como su llegada. Mi familia se quedó sentada, paralizada, en medio de los restos de su festín arruinado. Yo me levanté, dejé un billete de 500 pesos sobre la mesa para cubrir mi consumo y me fui sin mirar atrás. La semana que siguió fue un borrón de actividad silenciosa. El viernes por la mañana, un camión de mudanza se estacionó frente a mi casa. Observé desde la ventana de mi oficina, la habitación que solía ser de huéspedes, como 2 hombres cargaban las cajas de Gael. Él supervisaba la operación, con la cara tensa y los hombros caídos. No llevaba su traje de diseñador, sino unos vaqueros y una camiseta. Parecía ordinario. Reducido. Cuando terminó, se detuvo por un momento en la acera y miró hacia la casa, como si la viera por primera vez. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. No hubo ira en sus ojos, ni siquiera odio. Solo un vacío desconcertado. Luego, subió a su coche y se marchó. El puente entre nosotros no solo se había quemado, sus cenizas se las había llevado el viento. Unas semanas después, me enteré por un amigo en común que Gael había perdido su trabajo. Al parecer, había hecho una serie de inversiones de alto riesgo y las había perdido, confiando en que el flujo constante de mi renta cubriría cualquier déficit. El castillo de naipes que había construido se había derrumbado. Mis padres, por supuesto, intentaron intervenir. Primero, fueron las llamadas furiosas. Mi padre gritándome sobre la lealtad familiar, sobre cómo había apuñalado a mi hermano por la espalda. Mi madre llorando, acusándome de ser cruel y desagradecida. No contesté. Luego, pasaron a los mensajes de texto, una avalancha de culpa y manipulación. Estás destruyendo a esta familia, Ximena.
Tu hermano está destrozado por tu culpa. Nunca te perdonaremos esto. Después de leer el 10º mensaje, finalmente respondí. Escribí una sola frase y la envié a ambos. Yo no destruí a esta familia. Simplemente dejé de ser el felpudo sobre el que todos se limpiaban los pies. Después de eso, los bloqueé. A ellos, a mis tíos, a mi primo. A todos. El silencio que siguió fue abrumador al principio. Años de ruido, de críticas, de comparaciones, reemplazados por una calma total. Era extraño, como aprender a caminar de nuevo. Pero bajo la extrañeza, había una sensación creciente de liberación. El peso que había llevado sobre mis hombros toda mi vida, el peso de su aprobación, finalmente se había ido. Y me di cuenta de que podía mantenerme de pie perfectamente bien sin él. Con la partida de Gael y el silencio de mi familia, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio. Y yo también. Era hora de reclamar no solo la propiedad, sino el espíritu del lugar. Era hora de devolverle a la casa el alma de la abuela Alma. Contraté a un pequeño equipo de arquitectos y diseñadores y les di una sola instrucción: quiero luz y espacio. Quiero que esta casa respire. Derribamos paredes. Las pequeñas y oscuras habitaciones de la planta baja se transformaron en un espacio abierto y luminoso que conectaba la sala, el comedor y una cocina completamente nueva. Instalamos ventanales gigantes que daban al jardín, inundando el interior con la luz dorada de Guadalajara. La habitación que Gael había usado como su oficina en casa, desde donde me enviaba sus facturas y correos electrónicos condescendientes, la convertí en mi propio estudio. Pinté las paredes de un blanco nítido, instalé un escritorio de madera clara que daba al jardín que mi abuela tanto amaba y la llené de plantas. Donde antes había un monumento a su ego, ahora había un santuario para mi creatividad. Cada día, sentarme a trabajar allí se sentía como una victoria silenciosa. Pero la habitación de mi abuela, la dejé intacta. La mantuve exactamente como ella la había dejado, su cama con el edredón de flores, sus libros en la mesita de noche, su sillón de lectura junto a la ventana. Se convirtió en mi lugar sagrado, un recordatorio constante de la mujer que lo había hecho todo posible. Un mes después de que comenzaran las renovaciones, mis padres aparecieron sin avisar. El nuevo sistema de videoportero sonó, y vi sus rostros en la pantalla, distorsionados por la ansiedad. No abrí la puerta. Ximena, por favor, dijo la voz de mi madre a través del intercomunicador, ya no enojada, sino suplicante. Tenemos que hablar. Somos tu familia. Una familia no le hace a un miembro lo que ustedes me hicieron a mí, respondí, mi voz tranquila a través del altavoz. Pero tu hermano, comenzó mi padre. Está pasando por un momento difícil. Te necesita. La familia es para apoyarse en las buenas y en las malas. Ustedes me enseñaron lo que piensan de la familia esa noche en el restaurante, dije, y sentí una finalidad absoluta en mis palabras. Esta casa es mía. Es el legado de la abuela Alma. Y voy a honrarla. Adiós. Corté la comunicación. A través de la cámara, los vi quedarse allí por un momento, aturdidos. Luego, se dieron la vuelta y se marcharon. No han vuelto. No han llamado. El último hilo se había cortado. Y contrariamente a lo que siempre me habían hecho creer, no me sentí sola. Me sentí completa. Ha pasado un año desde esa noche. Agrotech Soluciones acaba de firmar un acuerdo de distribución internacional. Nuestro software, nacido de la necesidad y forjado en el fuego de la rebelión silenciosa, ahora ayudará a los productores de tequila de Jalisco a llevar su producto al mundo. A veces, cuando estoy en una reunión con inversionistas o presentando nuestro producto en una conferencia, me detengo un momento y pienso en la chica de 15 años a la que le dijeron que sus cosas de computadoras no tenían futuro. Y sonrío. La casa está llena de vida. El estudio del sótano lo alquilé a una joven artista, y la renta que me paga cubre todos los gastos de la propiedad. Mis amigos vienen a cenar los fines de semana. Llenamos el espacio abierto con risas, música y conversaciones honestas. Hemos creado nuestra propia familia, una elegida, no impuesta.
A veces, por la noche, salgo al jardín con una copa de tequila, uno producido por el señor Serrano, mi primer cliente. Miro la casa, ahora un faro de luz cálida en la oscuridad, y pienso en el viaje. Me doy cuenta de que la batalla nunca fue realmente contra Gael o mis padres. Fue contra la voz en mi propia cabeza que ellos habían instalado allí. La voz que susurraba que yo no era suficiente, que mi valor estaba determinado por su aprobación. Destruir esa voz fue la verdadera victoria. La lección que aprendí no fue sobre venganza. Fue sobre límites. Sobre el derecho a trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Mi paz no es negociable. Mi valor no está en debate. La libertad no es algo que te dan y es algo que reclamas cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Mi historia es la mía, pero sé que no estoy sola. Es para cualquiera que se haya sentido invisible en su propia familia, para cualquiera a quien le hayan dicho que sus sueños eran demasiado grandes o demasiado pequeños, o simplemente equivocados. Honré la promesa que le hice a mi abuela. Construí mi futuro. Construí mi libertad. Y al hacerlo, encontré mi hogar. No en un edificio de ladrillos y cemento, sino dentro de mí misma. ¿Hice lo correcto al cortar toda comunicación con ellos? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima. Nos vemos pronto.